Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por nuestros pecados. Les voy a contar en primer lugar por qué nos enamora cada día más de la vida cristiana, de la fe que nosotros tenemos. Cuando uno piensa a veces, o me pasa a mí, que uno piensa, por ejemplo, en otras religiones. Si uno hubiera nacido en el budismo, o hubiera sido musulmán, uno nota una diferencia abismal con lo que vivimos nosotros los cristianos. A nosotros saber que Dios se asemeja a un pastor nos da una tranquilidad, nos da una paz, nos da una esperanza. Imagínense que las otras religiones, no sé, ellos tienen a Alá, que es su Dios, los budistas que tienen unas imágenes rarísimas con serpientes y no sé qué otras cosas. Nosotros tenemos la certeza de que creemos en un Dios personal. Y ese Dios personal es como un pastor. Eso nos hace agradecerle al Señor nuestra fe cristiana. Uno sabe que el pastor tiene esa función de guiar, acompañar, alimentar, cuidar, proteger a sus ovejitas. Y no es otra cosa que lo que Dios hace con nosotros. Por eso cuando uno piensa esto, uno podría decir, se tiene que enamorar más de la fe hermosa que nos han regalado. Nosotros creemos en un Dios que es bueno, que es el pastor bueno. Así dice el Evangelio. Yo soy el pastor, yo soy el bueno, dice Jesús. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios personal en el cual nosotros creemos. Es muy interesante este último texto que acabamos de leer del Evangelio, porque es como la última partecita de todo ese gran discurso que hace Jesús, donde Él se proclama el buen pastor. Pero dice dos detalles importantes en relación con sus ovejas, que somos nosotros, y con lo que Él mismo le da a sus ovejas. Y dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me siguen. Yo las conozco y yo les doy vida eterna. Entonces aquí hay dos cosas. La primera, ¿qué hacen las ovejas de Jesús? Escuchan su voz y lo siguen. Eso somos nosotros. O sea, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa escuchar la voz de Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? A nosotros nos ha tocado vivir en un mundo donde hay una tremenda competencia por hacerse oír y captar nuestra atención. El teléfono celular, las noticias, la televisión, hay un montón de gente tratando de captar nuestra atención, de transmitirnos algo, de decirnos algo. Tenemos que aprender y saber bien a quién le ponemos el oído, a quién escuchamos. Eso es muy importante. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál es la voz de Jesús? Dios en primer lugar nos habla en su palabra. Dios nos habla a través de ese lugar que es la Sagrada Escritura, donde nos ha dejado un modo de vida. Por lo tanto,
las ovejas que somos nosotros, cuando asumimos un estilo de vida que es el que nos enseña Jesús, estamos escuchando su voz. Ese estilo de vida implica muchas cosas. Por ahí algunas bastante difíciles, ¿no? Como el perdón, como el amor a los enemigos, que son propias y que nos identifican como cristianos. Pero es un estilo de vida, es un modo de vida el cristianismo. Por eso dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, mis ovejas me siguen. Escuchar la voz de Jesús significa entonces adoptar para nuestra vida este estilo de vida cristiano. Por eso nosotros los cristianos a veces nos privamos de hacer algunas cosas y a su vez hacemos otras. Nos privamos de hacerle el mal a los demás y tratamos de hacerle el bien siempre a los demás. Eso es propio nuestro, de los cristianos. Mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me siguen. Seguir a Jesús no es solamente enfilarnos en columna atrás de Él, sino fundamentalmente significa que uno sabe quién es Jesús, porque nadie puede seguir a quien no conoce. Sabe quién es Jesús, pero además de saber, adopta ese estilo de vida que tiene nuestro maestro y nuestro pastor. Jesús entonces nos enseña que es nuestro pastor y que nosotros como ovejas somos aquellos, o deberíamos ser aquellos, que escuchamos su voz y lo seguimos. ¿Y qué nos promete Él? Dice el Evangelio: yo las conozco y yo les doy vida eterna. Es muy consolador esto para nosotros, saber que, en primer lugar, que Dios nos conoce. Conoce nuestros dolores, nuestros sufrimientos, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras luchas cotidianas por ser personas de bien, conoce nuestras tristezas y alegrías. Dios conoce eso. Dios sabe quiénes somos. Y como buen pastor entonces nos va a ayudar y nos va a dar, nos va a sostener, nos va a dar todo aquello que necesitamos como ovejitas suyas. Si un pastor sabe que tiene una ovejita que está renga, bueno, la va a ayudar para que llegue hasta el agua, para que llegue a donde tiene que comer. Eso mismo hace Dios con nosotros. Por eso insisto que esta figura que usa Jesús del buen pastor es tan consoladora para nosotros los cristianos. Saber que tenemos ese Dios que nos conoce y que no solo tiene una perspectiva en este mundo, no solo una perspectiva en este mundo de que el Señor nos va a acompañar, nos va a guiar, nos va a alimentar, nos va a sostener porque Él nos conoce y sabe cuáles son nuestras preocupaciones y dolores, sino que además dice el Evangelio: yo les doy la vida eterna. A mis ovejas les doy la vida eterna. Es decir, que este pastor hace un salto más allá de lo que hay acá en la tierra. Todos sabemos que algún día vamos a tener que pasar de este mundo al otro, nos vamos a morir, lo sabemos. Nos gusta mucho a veces pensar en esta realidad. Como dice ese cuento de don Luis de Andresina, todos queremos ir al cielo, pero nadie está apurado, ¿no? Todos queremos ir, pero nadie está apurado, nadie se quiere morir ahora, ¿no? Todos sabemos que eso va a pasar, pero Jesús nos da una certeza, nos asegura algo, ¿no? Nos dice: yo les doy la vida eterna. Y esto también es un gran consuelo. Saber que este pastor no solo se preocupa por nuestro bien físico, espiritual, aquí en la tierra, sino que está mirando al futuro, como, pongamos el ejemplo de un papá o una mamá, que a veces trabaja tanto, con el sudor de su frente, deja horas, etcétera, por sus hijos,
pero no es solo para darle de comer hoy día a sus hijos. Sí, tiene que darle hoy de comer, pero los papás miran más adelante, miran dejarle algo a sus hijos, miran poder dejarle un estudio, si pueden algo material, bueno, algo material que les ayude a tener un escalón para pisar y comenzar con su nueva vida. Eso hacen los papás. ¿Y qué más no va a hacer Dios por nosotros? Yo les doy la vida eterna, dice Jesús, a mis ovejas. Les doy la vida eterna. Por eso insisto y termino con lo que empecé. Saber que el Señor es nuestro pastor nos debe enamorar nuevamente de nuestra fe. Agradecerle a Dios por creer en Cristo, porque un día alguien nos llevó a bautizar, porque nos regalaron la fe, porque nuestra fe es maravillosa. Nuestra fe católica es maravillosa. Creemos en un Dios pastor, en un Dios bueno, en un Dios que nos conoce, en un Dios que nos promete la vida eterna. Y lo único que nos pide es que lo escuchemos y lo sigamos. Los invito entonces a que en este tiempo de Pascua nos replanteemos siempre eso. ¿Quién es Dios para mí? Si realmente yo creo que ese Dios al cual o en el cual creo es mi pastor, es un Dios de bondad, es un Dios que me conoce, es un Dios que me alimenta, que me cuida. Y si yo como ovejita también estoy respondiendo a la voz del pastor, si yo como ovejita lo estoy escuchando y si como oveja lo estoy siguiendo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.